Y bien. Oh. Hace algunos años hice un video de cómo hacer este parque de calistenia por ti mismo en casa. Aún se mantiene, pero el video de hoy no se trata acerca de este parque, sino de el que está allá arriba, que lo vas a ver en un momento. Estamos de vacaciones, estamos visitando a la abuela de mi hija por parte de su mamá. Y como ya saben en algunos de mis videos, yo tengo este rack aquí donde hago dominadas y otros ejercicios. Sí, es de mañana, como pueden ver. Entonces se me ocurrió la brillante idea de traer otro rack que es igual a este y tenía guardadas estas dos barras largas, y mi idea, si sale bien, es colocar un rack al frente del otro y unirlos con estas dos barras y hacer una especie de box de barras o un mini parque de calistenia. Tengo también una extensión para hacer fondos, entonces espero me funcione. Voy a ver si traje todas las piezas que necesito y ahí me voy a poner a armarlo. Lo difícil es conectar las dos barras. Me conseguí una especie de L que tenía guardada de las otras barras y estoy haciendo el intento. Estoy haciendo este video para que vean la configuración que voy a usar ahora en estos días para entrenar, y también para darle ideas de cómo pueden mejorar sus parques en casa, los parques de calistenia que tengan en casa, si quieren hacerse un parque móvil, si tienen algunas implementaciones, si quieren ampliarlas. Entonces pueden, por ejemplo en mi caso, que son dos racks que son de dominadas y esos que se usan para hacer sentadillas, y si tiene, puedes conectar los dos con alguna barra. Si obviamente no tienes piezas extra, puedes o mandar a hacer las piezas con... Lo más fácil obviamente sería con algún soldador, pero si pudieras contactar a la misma personas que te hicieron el rack, pregunta si pueden hacer unas barras a tu medida. Entonces la idea es esa, que tengas diferentes formas de ampliar tus accesorios para entrenar. Obviamente necesitas tener un espacio donde colocarlos, así que este video va más a los que quieren tener un box de barras más grande, que sea móvil. Y estoy usando dos racks de dominadas, podría decirse. Bien, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es empezar a armar el otro rack. Hola Taffy. Y luego de eso unimos los dos racks con las barras. A ver, este va, lo unimos con esta barra.
ayer puse todas las piezas más o menos cerca para que me fuera más fácil, así que así podemos ir mostrando mejor lo que hago. Bien, aquí voy a poner el otro rack. Permiso, Taffy. Hola, para acá. Ya. Estamos en verano, pero aquí hace frío en las noches, por eso ando con polerón. Ya va a empezar a salir está saliendo el sol. Todavía no hace tanto calor, pero creo que cuando termine esto ya no voy a necesitar el polerón. Polerón es el suéter. Bien, estos racks son parecidos muchos en su configuración. Lo que cambia a veces es un poco el diseño. Nosotros solíamos vender este rack, lo diseñamos de tal manera que fuera más estable para los entrenamientos de calistenia. Se vende mucho para los que hacen entrenamientos de piernas, que hacen squats y eso, pero el diseño que hicimos nosotros fue más pensado en entrenamiento de dominadas como objetivo principal. Dominadas y todo lo relacionado, dominadas, muscle ups, front lever y todos esos ejercicios que al entrenar se pudieran hacer de buena manera. De momento ya no lo estamos haciendo, pero estos me quedaron para mí y me gusta inventar más configuraciones posibles. Igual, como les comentaba, los otros racks, o sea, pueden conseguir racks de cualquier compañía de fitness y no van a ser exactamente iguales, pero me falta una tuerca. No van a ser iguales, pero son similares la configuración y lo que puedes hacer con ellos. Voy a buscar una tuerca que me faltó. Después la encuentro. Y vamos armando acá. Esto es lo que falta aquí. Normalmente vienen los racks con esta pieza en forma de T o soldada, o como la que tengo yo, que viene unida con unas platinas y se une la parte horizontal con la vertical. Pero si tú la tienes todo unido, da igual. Lo importante es que el rack sea con esta similitud en forma. Yo estoy armando este para que quede como aquel y después unir las dos. Bien, ahora tengo que unir la barra ahí arriba. Siempre trato, un consejo es que cuando armas un rack, unir primero la base para que quede levantado y así no se te caiga encima. Bien.
Aquí donde estoy hay bastantes perros, aparte de los míos, así que probablemente escuchen mucho de eso en el video. También hay gallinas y hay una cabra, entonces es parte del sonido ambiente. Bien, estoy buscando para colocar esto. Ya, acá. Para colocar la barra arriba, donde estoy, y la barra. Aquí está. Como todo es negro, se me perdió. Esta barra la tengo que colocar aquí arriba, junto como la otra, pero tengo esto. Creo que es lo más importante que tienes que conseguir o mandar a hacer. Son básicamente una especie de L que va a insertarse en los tornillos donde está apretado la barra y le va a dar espacio para sacar y colocarse con la otra barra. La otra opción que puedes hacer, que es la más fácil de hacer, pero tienes que tener el taladro con la mecha para abrir los hoyos, es que le abras otros hoyos a tu rack en la dirección hacia donde va la barra, y al otro rack también le abras los hoyos en la misma distancia para que, o sea, a la misma altura, para que la barra horizontal larga vaya de manera unida al rack. Como yo no hice eso, de hecho tengo uno de los racks si tiene varios hoyos y el otro no, tengo estas piezas que fue lo más fácil para mí. Bien. Entonces tengo que hacer todo esto al mismo tiempo. La pieza va así. Voy a colocarla en el rack. Voy a poner las arandelas. Hola, hija. Estoy grabando cómo armo esto. ¿Quieres? ¿Vas a bajar con tu abuela? Ya. Bien. Coloco uno. Voy a colocar primero el otro. Otra opción que a veces es más fácil que estar haciendo todo esto ahí arriba, y voy a probar si tu rack no pesa mucho. Se puede tumbar. Vamos a ver si no se cae la pieza que puse ahí. Probablemente se caiga, pero ya, mejor. Bien. Si lo coloco ahí, es mejor en el sentido que puedes evitar que te caigan las cosas encima. Así que intentar hacerlo lo más seguro posible.
Normalmente uno trata de hacerlo lo más rápido y lo más como rápido que se viene a la mente es colocarlo ahí arriba. Y si estás instalando estas cosas tú solo, a veces pasa que se suelta el tornillo o te tropiezas o algo, y si se cae la barra te puede caer en la cabeza. Entonces mejor colocarla en el suelo. Si tienes alguien que te ayude, quizás lo puedes hacer de la otra manera, pero así tengas a alguien que te ayude, lo puedes hacer en el suelo y lo haces más fácil. Ya, eso lo puse arriba, así que este lo tengo que poner de este lado, acá. Para entrenar normalmente, básicamente no hace falta más nada que una barra y unas paralelas si tienes, pero otras combinaciones como una barra de dominadas y unas anillas, y las anillas las usas como si fueran paralelas para hacer fondos y todo eso, pero como ya yo tenía esto, lo estoy armando y en verdad si uno tiene más opciones para escoger para entrenar, tienes es más, a uno le gusta más porque te motiva más tener más opciones para entrenar, básicamente. Y eso es importante, es como la música. Si tienes música para entrenar, si tienes tu agua, si estás en un buen parque, buen ambiente, todo eso indirectamente te ayuda a tener un mejor entrenamiento, lo que te va a dar mejores resultados. Entonces, si tienes esas opciones, lo mejor es aplicarlas. A ver, tengo que hacer este rack, voy a tener que sacarlo de aquí para hacer lo mismo, porque no lo había hecho. Entonces vamos a hacerlo. Lo que voy a hacer es, creo que lo voy a tumbar igual que el otro. Como igual yo no soy tan alto, mido 1,67 m, no es la mejor opción para mí estar saltando. Y ya me ha pasado que me he pegado con tornillos y barras, entonces si puedo evitar eso, mejor. Bien. Este tiene esta telarañas aquí. Mira esto. Que no habíamos venido como en 2 meses. Aquí en el campo salen arañas por todos lados. Le vamos a hacer el mismo procedimiento y colocarle estos platos, pletinas o L's de metal. Igual si es muy difícil de conseguir algo de esto, puedes conseguir unas que son así como largas y las doblas. Tiene muchas maneras. Igual creo que lo más fácil nuevamente es hacer el orificio y así te evitas todo este acoplamiento.
aquí en este caso los tornillos. También lo mejor, si haces el otro orificio, tienes que tener obviamente otro tornillo y no colocarlo a la misma altura, que no la puedes colocar a la misma altura que la barra corta que está acá, porque si colocas la barra larga a la misma altura, los tornillos cuando atravieses por el perfil van a chocar. A veces uno no lo piensa, pero después cuando vas a colocar dos tornillos, si están a la misma altura van a chocar así. Entonces ahí tuvieras que colocarlo unos centímetros más abajo o más arriba para que la barra te quede un poquito más abajo o más arriba y no choquen los tornillos. Espero se haya entendido esa parte. Yo, como estoy usando esto, van a poder estar al mismo nivel. Igualmente puedes usar racks que sean diferentes. Lo importante es que tengan el mismo ancho para que no se vea extraño cuando lo unas. Este está un poco... Estamos haciendo esto. Lo único que planifiqué fue las piezas, pero no revisé si estaba todo bien suelto o no. Aquí está un poco más complicado, pero era solo ese tornillo. Entonces estoy tratando de grabar todo, si la cámara da para eso. Pero ya me está dando calor aquí. Si no me escuchaban bien, era porque había colocado el micrófono acá y el torpe de Allwyn no lo había puesto. Ahora sí, ahora ya se debe escuchar mejor. Increíble que haya hecho eso. Bueno, en fin, en resumidas, colocamos ya las dos pletinas. El rack, unimos las barras horizontales de dominadas cortas. Ahora la idea es colocar esta acá y esta aquí. Después levantamos el rack y lo unimos al otro. ¿Sí? ¿A desayunar? Sí, ya voy a terminar. No he desayunado. Bien. No tengo tornillos cortos para unir eso, así que estoy usando unos tornillos largos, pero un poco con dos tuercas. Estoy tratando de hacer que se acorten con dos tuercas. Puse una tuerca acá y mi idea es, vamos a ver si resulta,
esto fuera mejor hacerlo con ayuda, pero algunos están durmiendo, otros están haciendo el desayuno, se los agradezco. Y déjame ver si puedo aquí, parece que está entrando. Sí, bien, esta sería la idea. Va a quedar este pedazo sobrando, pero como no tengo el tornillo que necesito, mira, aquí lo puedo soltar y queda con el peso del rack, se va apoyando. Esa parte no sabía y eso me facilita. Bien, aquí está apretado esta. Voy a colocar el otro lado y ya vienen las partes más divertidas, que es ver cómo quedó. Si esto te está sirviendo y te está dando algunas ideas para tú hacer en tu casa, recuerda, si puedes, suscribirte o darle me gusta, comentar. Hola, Taffy. Este es uno de mis perritos, se está divirtiendo aquí, que tiene bastante espacio para correr. Como vivimos en departamento, ahí ya se aburre a veces y hay que sacarlo frecuentemente. Y tengo otra perrita que habrán visto en otro de los videos, y una beagle, y debe estar buscando comida, y eso que ya comió. Está más tranquila en ese aspecto, no le importa tanto estar comiendo, pero la otra es beagle y siempre andan buscando comida. Bien, déjame poner la cámara más lejos para ver si se ve. Mientras levanto esto, vamos a ponerla acá. Creo que aquí, a ver. Aquí creo que se va a ver bien. Vamos a ver. Bien. Pausé el video y lo volví a reiniciar por si acaso, quiero asegurarme de que no vaya a tener algún error el video en el archivo y después pierda todos los minutos de grabación. Y en verdad no voy a volver a hacer esto de nuevo solo para grabar el video si es que no me salió. Entonces tengo que hacerlo. Vamos a ver aquí con cuidado. Espero no se me vaya a caer hacia el otro lado. Hoy como que va a caer encima de la otra. Creo que un poco más atrás, por si acaso. Creo que mejor me pongo de este lado. Y bien. Oh. Aquí hay que ponerlo más o menos a medida. Y lo que queda es unir acá y ahí. ¿Qué tal se está viendo? Creo que está resultando
No lo he probado, pero se ve prometedor. Voy a sacar otros tornillos acá rápidamente, que necesito estos. Necesito unas tuercas. Solo necesito 2. No, necesito 4. 2 de cada lado. Y necesito 2 tuercas más. Y aquí tenemos estos tornillos que estoy usando. Creo que se llaman, que son de media pulgada, no estoy seguro el grosor. Son los que utiliza el rack. Entonces solo tengo otra. Compré otros tornillos de las mismas medidas, pero de diferentes largos. Acá. Lo que no me gusta acá es que queda este pedazo de tornillo acá. Pero para propósitos de armado y del video, ahí está. Está un poco flojo por ahora. Vamos a terminar de armarlo y apretar todo. A ver qué tal queda. Estas cosas, una vez que las armas y desarmas una o dos veces, ya te aprendes todo el proceso y te es más fácil. Después la vas haciendo en muchísimo menos tiempo. Al principio tuve que ver en qué orientación iban las piezas, saber los tornillos que necesito, todo. Entonces al principio tomó más tiempo, pero luego es fácil. Es como estos racks individuales. Al principio me tomaba 1 hora armarlos y ahora en 10 minutos lo armo. Entonces armar todo esto realmente no te debería llevar más de 30 minutos, yo creo. Bien, así va quedando. Se mueve un poco hacia los lados. Esa parte tengo que ver cómo resuelvo. Y vamos a apretar. Lo otro, mi hija me había pedido que le colocara una barra para ella hacer, así que probablemente lo que haga también es bajar esta para acá, para que ella pueda entrenar, porque yo tengo esa alta y voy a tener estas dos altas también. Otra cosa que tengo acá son estas patas que se van a colocar. Las voy a colocar así, entonces le van a dar una pequeña estabilidad al rack. Pero para que veas cómo va quedando, así. Lo bueno de esto es que me quedan todas las barras a la misma altura, que para mí es bueno si quiero hacer por lo menos dominadas agarrando acá y acá.
lo puedo hacer. Si estuviera en desnivel, en otro desnivel, no lo pudiera hacer. Entonces esta es la parte buena de tener esta configuración con esta extensión. Lo bueno de tener la otra, obviamente atornillada con las perforaciones en la columna, es que vas a tener menos piezas que trabajar y más fácil para armar y todo eso. Y si tienes personas de diferentes alturas, quizás sea bueno poner unas barras más bajas que otras. Entonces vamos a terminar de... voy a cambiar esto acá rápido, a ver si lo puedo hacer. Y terminamos de armar la parte de abajo y con eso terminamos. Igual lo voy a grabar y veo si lo coloco en el video o no, pues mientras la cámara tenga memoria para grabar, hay opción para hacerlo. Aquí lo que tengo es que separar. Lo que quiero es que no me vaya a caer nada encima, por eso es que no me gusta hacer esto acá. Aquí tengo que sacar esto. Con tal coloque uno y lo asegure, ya sé que no se va a caer esta barra larga. Ya, ahí ya sé que la barra larga no se va a caer porque está atornillada. Aquí, si saco esta, si saco el primero, vamos a sacar el de arriba primero, que como soy más pequeño, después me va a costar más trabajar con ese. Entonces lo que voy a hacer es sacar esto. Al alar aquí la barra, se va a caer la barra más corta, así que ya, por lo menos no me cayó encima. Y hay un buen paso acá. Esto puedo aprovechar de... estos tornillos son muy largos, quizás los voy a dejar así. Lo que estoy viendo es que no sé si vaya a quedar, si la barra no está tan arriba, vaya a quedar menos estable o no. Vamos a probar. Bueno, esto ya está. Aquí ya puedo apretar. Espero que cuando esté todo más apretado se ponga más estable y después vemos qué más podemos hacer. Necesito, aquí ya estoy necesitando más tornillos porque no esperaba poner eso acá abajo. Mientras más lugares tengas que colocar las barras y no es solo en uno, vas a necesitar más tornillos para poder apernarlos en diferentes lugares. Bien. Ella, o aquí creo que está muy alto para ella, se lo voy a poner aquí en esta baja. Si le hace falta, se lo pongo más arriba. Hay unos hoyos que ya venían en el diseño del rack y yo hice otros orificios cuando tenía las herramientas para adaptarlos a, por ejemplo aquí que está adaptado a diferentes alturas. Entonces el mismo rack te sirve para entrenar arriba y para entrenar acá. Siempre cuando compres, déjame ver si la cámara me está grabando. Está grabando para otro lado.
Ah, sí, aquí salgo. Vamos a poner acá para que se vea mejor lo que estoy haciendo. Un buen consejo cuando compres un rack de entrenamiento, de dominadas y eso, es pensar en todos los diferentes ejercicios que vas a poder realizar, tanto los que puedes hacer en ese momento como los que vas a realizar en un futuro, y ver si ese rack que compres tenga todas las variables disponibles o la mayoría que te sirvan para ir avanzando en tus entrenamientos. No solo compres por lo que puedes hacer en ese momento, sino por lo que podrás hacer después, ya que si compras uno que después no se puede adaptar a tus ejercicios más complicados que quieras hacer, vas a tener que intentar resolver cómo abrirle orificios o comprarle algunas cosas, o sencillamente vas a tener que venderlo y comprar uno nuevo. Entonces mejor intentar, quizás te va a costar un poquito más que otro, pero busca que te sirva a largo plazo. Eso es un tip que he aprendido, un consejo que les doy y que he aprendido en todo este tiempo. A ver, este lo voy a poner al revés. Aquí, acá. En este que estoy armando acá abajo, esta barra, sí me interesa que los tornillos estén apuntando hacia afuera, porque como lo va a usar mi hija, no quiero que tenga ninguna saliente para acá donde ella, ustedes saben cómo son los niños y siempre buscan cualquier manera para jugar que no es la que tú pensaste, y siempre se andan golpeando. Entonces hay que tratar de que se golpeen lo menos posible. Bien, parece que aquí abajo se pone un poquito más estable, pero igual está un poco flojo. Está todo. Voy a apretar todo lo de arriba primero, a ver cómo queda, y ahí hago voy a apretar todo a ver cómo queda, y hacemos una pequeña prueba. Hola, Taffy. Mi idea es entrenar en la tarde, pero quería armar esto a ver cómo iba a quedar. Y así me da chance de descansar un poco en el día para entrenar en la tarde, porque si lo armaba y entrenaba de una vez, ya iba a estar cansado. Bueno, me hubiera servido de calentamiento tal vez, pero prefiero descansar un poco. Aquí ideal si tienes alguien que te ayude a hacerlo, lo hace más fácil, pero lo otro importante es tener buenas herramientas para que te haga más fácil la tarea.
¿sí? Cuando uno va apretando se va poniendo un poco más firme cada vez, así que vamos bien. Ahora falta esta parte, a ver si mejora un poco. Igual, obviamente lo más ideal son las estructuras o parques que están enterrados en el suelo. Esos son los que tienen más estabilidad, pero eso es más difícil y no son móviles, así que eso es solo para los que tienen mucho espacio y saben que no lo necesitan para más nada. Entonces pueden hacer un parque sólido, por decirlo así, enterrado a la tierra. Pero como yo siempre ando moviendo todas estas cosas, me sale mejor tener cosas móviles. ¿Dónde está el otro? Aquí. Oh. Creo que ya tengo como 1 hora acá. No estoy seguro. Pero así ven que es la primera vez que estoy haciendo esto. Solo faltan estos dos. Vamos a cambiar de mano. Y aquí todavía no he puesto las pestañas de abajo, las extensiones que le dan un poquito más de estabilidad, pero la complicación es un poco en el movimiento lateral. Si uso esta configuración, vean que incluso puedo subir hasta arriba y sin problema. Por lo menos puedo hacer eso ahí. Acá puedo hacer australiana. Tengo más barras para que si entrenas con algún compañero puedas hacer más cosas, o pudieras colgar anillas acá, hacer dominadas acá. Tienes más configuraciones. Esto también es para colocarlo en alguno de los lados. Esta es una extensión para hacer déjame ponerlo de este lado porque si mi hija va a jugar allá. Esto se coloca, a ver, acá, aquí. Por ejemplo aquí. Y tienen seguro, ya les muestro. Esto va acá. El teléfono se recalentó, así que se apagó y lo volví a prender la cámara. Esto va aquí unido y queda acá sirve para hacer fondos. ¿Ves? Voy a poner la cámara más abajo, así se ve mejor. ¿Ves? La idea, esto no sé si se me venga encima por el peso. Sí, aquí tuviera que poner peso de aquel lado para poder hacerlo, o si no tuviera que meter esto para acá adentro para que no se me venga. Pero tengo unos discos aquí, por ejemplo. Si uno coloca estos discos
la barra, ya le van dando más peso a la estructura y se hace más difícil. Le pongo otro más y listo. Igual pudiera cambiar este palito, ponerlo acá y ahí pongo los discos de ese lado. Creo que eso es lo que voy a hacer, porque este disco acá no lo quiero poner acá porque no quiero quiero dejar ese pedazo vacío para que mi hija pueda entrenar. Bien, mientras mi teléfono se enfriaba un poco, que se había recalentado, ya me estaba pidiendo un poco de clemencia de tanto tiempo grabando sin detenerse y con el sol. Aproveché de cambiar las extensiones donde van los discos de soporte de peso y terminé de instalar las extensiones de abajo, que son soportes para las bases. Las coloqué en los 4 lados. Aquella donde van discos, aquí habían 2 y las pasé para allá porque prefiero tener más cosas allá donde no molesten a mi hija. Estoy pensando quizás quitar aquella también o ponerla hacia afuera. Y ya tenemos todo acá. Vamos a hacer un chequeo, una vista rápida para que vean cómo está, cómo quedó. Abajo la instalé, lo aperné a la estructura directamente, el tamaño que mi hija puede hacer ahí sus barras y yo puedo hacer australianas. Y aquí esta es como la barra principal, sería como esa de este rack, la barra alta para hacer dominadas. Puse los discos en aquel extremo para poder hacer los fondos y que no se me venga el rack encima. Aquí les muestro, miren, si yo me coloco acá con ese peso que hay allá, que creo que son 40 kilos, ya no debería venirse el rack encima. Lo estoy moviendo y no se viene. Trato de hacer fondos y no hay tanto problema. Tiembla un poco, sí, porque me falta quizás ponerle más peso acá, terminar de ajustar aquí que se mueve un poquito, pero lo interesante es que no se cae cuando hago los fondos. Y esa parte está buena porque esta estructura no tiene ningún lado para hacer fondos, a menos que le coloques algo como unas extensiones. Tengo que obviamente colocar algo para evitar que se detenga. Eso lo haré cuando vaya a entrenar fondos. Y lo demás es un poco la estabilidad del rack. Hola Taffy, viniste a ver. Voy a poner esto más acá, a ver si bien, a ver cómo se ve desde aquí. Aquí, así quedó el rack. Si me cuelgo, Taffy, ¿vas a venir a ver? Lo bueno es que puede alguien entrenar aquí, puede hacer dominadas. Si vas a hacer dominadas, realmente no se mueve mucho. Cuando lo apreté, como terminé de apretar todas las piezas, quedó un poco más firme. Si uno trata de hacer un muscle up aquí, creo que sí puede costar un poco, porque se mueve menos en esta dirección que en esta dirección. Esta dirección todavía tengo que pensar un poco si es con más peso, pero no tengo más discos ahora, o qué me ideo para acomodarlo. Si tienes alguna sugerencia, me las haces saber. Pero de que se puede hacer un muscle up, se puede hacer. Y la estructura no se me vino, no me caí hacia allá, que era lo interesante.
Entonces por ese lado se puede usar ahí, se puede usar acá, puedes hacer dominada, puedes hacer australiana. Esta también sirve para fondos en barra. Entonces me avisan qué les parece. Creo que quedó mejor de lo que pensaba, y es una buena idea para conectar dos racks. Quizás alguien que tenga un gym en casa, una sala especial para eso, o incluso gente que tenga gimnasios y quiera ampliar su set de barras, solo sabe que tiene que unir dos racks con mandar a hacer unas de estas barras y las puedes ampliar. Así que ahí tienen esa idea. Espero les haya gustado el video. Recuerden suscribirse, darle like, comentar, y nos vemos después en el entreno que voy a subir en otro entrenamiento, ya que voy a estar una semana acá, y ahí vamos a hacer algunos entrenamientos buenos. Chao, nos vemos.